al doctor Santiago Nieto, titular del INPI, porque este organismo será fundamental rumbo a la revisión del tratado iba a decir de libre comercio, no, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y un organismo importantísimo rumbo al mundial que comparten Canadá, Estados Unidos y México, y lo que se vaya sumando en esta conversación con el doctor Santiago Nieto. ¿Cómo está, doctor? Le mando un abrazo, feliz año. No, no lo escucho, doctor, perdón. A ver si me ayuda con... Un abrazo, Vicente, a usted y al auditorio. Muchísimas gracias por el espacio. Oiga, doctor, primero, antes de entrarle al tema del INPI, vaya momentos en los que nos toca tener a la primera mujer presidenta en nuestro país y vaya forma de manejar entre la cabeza fría, la solemnidad, la dignidad, la soberanía y todo lo que hemos visto para que la presidenta pueda lidiar en estos momentos históricos con amenazas, con advertencias y con mucho ruido, doctor. ¿Cómo ve la situación para la presidenta? Bueno, yo creo que hay que reconocer que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido quien de mejor forma ha enfrentado esta nueva realidad comercial y arancelaria que estamos viviendo a nivel global a partir del inicio de la administración de Donald Trump. Solamente para poner como ejemplo, Trudeau, el primer ministro de Canadá, no sobrevivió 2 meses a la administración de Donald Trump. Ha habido también una afectación importante a Colombia, por ejemplo, con Gustavo Petro, con muchos enfrentamientos con Donald Trump, y la líder global que de mejor forma ha podido llevar a cabo la revisión para estar en el momento en el que estamos es precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ahí debo decir 2 cosas. Hoy el 90% de nuestros productos se encuentran amparados por el TEMEC, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Vamos a entrar este año en un proceso de revisión del mismo. En el caso del INPI nos toca ver el tema de la protección de la propiedad intelectual en el marco de todo el trabajo que está desarrollando la Secretaría de Economía, la Secretaría de Seguridad también, evidentemente la Secretaría de Relaciones Exteriores, evidentemente la Presidencia. Pero bueno, cada llamada que tiene la presidenta con Donald Trump ha servido para proteger los productos y finalmente las personas mexicanas y mexicanos. Creo también que es importante decirlo, estamos en un momento de una coyuntura compleja en el ámbito de lo político, pero creo que la posición de la presidenta también ha sido absolutamente clara. Hay una violación al derecho internacional de los derechos humanos, en el caso de la invasión y la captura de Nicolás Maduro y su traslado para ser juzgado en Estados Unidos. Y creo que la posición de la presidenta ha sido muy clara, no solamente por el enfoque que tenemos históricamente desde el siglo XIX nosotros con la presencia y las ideas de Benito Juárez, de que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz, sino también porque forma parte de nuestro diseño constitucional. Nuestra Constitución establece ese principio de autodeterminación de los pueblos. Aunado a ello, hay algo que me parece fundamental, que es los tratados internacionales. Si bien Estados Unidos no firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a pesar de que la impulsó, sí firmó la Carta de las Naciones Unidas y sí firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y eso lo obliga a Estados Unidos a sujetarse a esos mandatos. Y bueno, creo que la reacción de la presidenta ha sido clara, contundente. México va a tener coordinación con Estados Unidos, no hay otra forma. Somos la zona económica más importante del mundo, América del Norte. Tenemos una balanza comercial clara con Estados Unidos, 855 mil millones de dólares de exportación anual. Y evidentemente a cualquier afectación hacia México generaría un impacto en Estados Unidos y eso evidentemente al sector industrial y empresarial de Estados Unidos no le conviene. Pero regresando al tema de Venezuela, he visto cómo hay gente
el grupo conservador se rascan las vestiduras de que por qué se impone el derecho internacional cuando estamos hablando de una persona que era un dictador y que afectaba la democracia. Bueno, pues se pone el derecho internacional porque es precisamente el mecanismo que tenemos para poder coordinar las relaciones en el ámbito internacional, y porque pues, ha sido pues, el mejor esquema que se ha inventado en la especie humana para poder tener fin o canalización de los conflictos. Es como si aplaudiéramos que Putin hubiera invadido Ucrania, o como si aplaudiéramos que Putin quisiera ahorita atacar Lituania o Polonia, que son países con los que Rusia tiene en este momento un enorme enfrentamiento, o como si pensáramos que si Jinping invadiera Taiwán, estaremos de acuerdo con eso. Pues evidentemente no, se trata de reglas del derecho internacional. Y insisto, la presidenta lo ha hecho muy bien. En el ámbito económico, el 90% de nuestros productos se encuentran amparados por el TEMEC. Vamos a entrar al proceso de revisión del TEMEC. Y bueno, lo más importante es que vamos avanzando en un proceso para proteger a la industria mexicana. Cuando se pensó el Telecán en la época de Salinas de Gortari, quienes estaban diseñando el modelo pensaron que Canadá iba a aportar las materias primas, Estados Unidos la tecnología y México la mano de obra barata. Es decir, nos estaban condenando a ser un país manufacturero, maquilador en el mejor de los casos. Esto ha ido evolucionando a ser un país armador, pero el plan México de la presidenta es cómo cambiamos para ser un país de innovación. Y es ahí donde el INPI entra y donde, déjame darte un dato importante, el año pasado, 2025, cerramos con más de 1,122 patentes mexicanas, o ya concedidas, o que solamente falta un trámite administrativo del pago de los derechos. Es un récord histórico, y por supuesto tiene que ver con que la presidenta Claudia Sheinbaum está empeñada en que vía la ciencia y la tecnología podamos generar este segundo piso de la cuarta transformación. ¿Cómo ves el panorama? Muchos estamos aferrados en, ¿nos va a intervenir militarmente Estados Unidos o no? Hay que tenerle miedo a Trump o no, después de lo de Venezuela. Y yo recuerdo que a cada exabrupto, por llamarlo de alguna manera, del presidente Trump, viene el tema comercial. ¿Qué panorama ves, doctor, en este sentido, no? O sea, ayer en una entrevista con Fox menciona que básicamente el siguiente es México por el tema del narcotráfico, y yo pensaba, ¿qué traerá como as bajo la manga en el tema comercial, ya que se acerca precisamente la revisión y el tema de los aranceles? Aquí en donde, bien lo dices, el INPI jugará un papel importantísimo a la hora de revisar nuestros acuerdos comerciales entre los tres países, doctor Santiago Nieto. Sí. A ver, creo que efectivamente vamos a tener la revisión del TEMEC. Efectivamente hay planteamientos de Estados Unidos que quieren desbordar los límites de lo pactado, pero el tratado es muy claro. Vamos a entrar en procesos de revisión durante 9 años, contados a partir de 2026. Cada año tendrá que generarse un proceso de revisión y de cumplimiento de los acuerdos previamente establecidos. En materia de propiedad intelectual, necesitamos aprobar el reglamento, que ya lo está en manos de la Consejería Jurídica, la reforma a la ley, que ya se encuentra en manos del Senado con la propuesta que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Por supuesto, seguir con el tema del combate a la piratería, porque es una de las obligaciones que asumimos no solamente con Estados Unidos y Canadá, sino también con Europa, con la Unión Europea. Creo que muchos de estos elementos sí son mecanismos para poder negociar, pero también hay que entenderlo así, y hay que entender que pues, nuestro país tiene una fortaleza institucional, una fortaleza económica, y que tenemos una simbiosis económico-comercial con Estados Unidos. Si se ponen aranceles a los productos mexicanos, estos se van a encarecer en Estados Unidos, y eso les puede generar a ellos una espiral de inflación que tampoco ni al consumidor norteamericano ni a las y los empresarios de México y Estados Unidos les va a convenir.
Oye, China doctor, evolucionó su economía de una déjame forma muy preguntarte, rápida a partir precisamente de la mano de obra. tenemos un desfase en la comunicación, en los audios, creo que es cuestión de conexión, pero perdón, te seguimos escuchando. No, perfecto. Pero bueno, creo que el papel central de la presidencia de la República, la presidenta ha sido muy clara, se va a mantener el Tratado de Libre Comercio. Canadá de alguna forma ha descansado en lo que está haciendo México con las negociaciones y podemos ver a Marcelo Ebrard, a Luis Rosendo, a Omar García Harfuch, periódicamente en Estados Unidos en este proceso de acercamiento hacia las autoridades norteamericanas y por supuesto que cumplimos las cosas que se están planteando en el TEMEC. Entonces es cumplir nuestras obligaciones internacionales, pero sobre todo, por ejemplo, Operación Limpieza es cómo protegemos a los comerciantes, las y los comerciantes mexicanos, a las y los industriales que están siendo afectados por la piratería. Esto es importantísimo y también pensaba rumbo al Mundial 2026 porque creo que lo escuché en la presentación precisamente de la campaña del Mundial en el que México comparte sede con Estados Unidos y Canadá. ¿Qué se está haciendo, doctor? Bueno, la presidenta ha designado a Gabriela Cuevas para que encabece los trabajos. Ya tiene una idea la presidenta de hacer un mundial social, no solamente pensado en las 3 estados, entidades federativas, donde vamos a tener los 13 partidos que se jugarán en México, sino para las 32 entidades federativas. ¿Qué se está planteando? Dentro de la reforma a la ley viene un elemento que se llama el ambush marketing, que sería que a 3 kilómetros a la redonda de los estadios o de los fanfest, tanto en Guadalajara como en Monterrey, como en la Ciudad de México, no podría haber marcas que no fueran patrocinadores del Mundial, que no podría haber piratería. 2, se está trabajando con todas las marcas para que conozcan el sistema de protección de la propiedad industrial y que puedan pedir infracciones o algún tipo de visita cuando sientan que se están vulnerando sus derechos. 3, vamos a tener junto con Profeco módulos en los FanFest y en las inmediaciones de los estadios para poder dar atención y sobre todo sí evitar que este tipo de mercancías pues chinas estén afectando a la industria mexicana. Hay que recordar que por ejemplo, Adidas tiene una importante planta que están mejorando en el estado de Guanajuato y que pues, cada producto pirata que entra está afectando a esa planta que le da dinero al fisco federal y por supuesto que le da trabajo a mexicanas y mexicanos, que ese es finalmente el punto central. Además, un tema muy bonito, se ha platicado con varios gobiernos estatales, de que todas nuestras denominaciones de origen, indicaciones geográficas, que tenemos cosas maravillosas, como las lajas de Olinalá, o la madera tallada de Oaxaca, o el tequila, el mezcal, la vainilla Papantla, puedan ser difundidas entre todos los equipos que van a participar y que se le pueda dar un reconocimiento a esos productos mexicanos que vinculan la historia, la tradición, la naturaleza y que pues, nos identifican y nos dan sentido como pueblo. Y creo que todo esto nos va a servir. La idea es que llegarán unos 6 millones de turistas adicionales a los que México recibe anualmente y pues la idea es que pues, se puedan ir a ciertas zonas geográficas, si están, pienso en Guadalajara, que se puedan ir a ver el cobre matillado de Michoacán o las esferas de Tlalpujagua de Michoacán, o que pudieran ir a, no sé, a Zacatecas, a Aguascalientes, y que así podamos generar un mundial que sea para todas y para todos. Y la presidenta también ha impulsado que se mejoren todo el sistema de canchas deportivas, que se actualicen, y sobre todo pues, generar una mundial varonil y femenil, unas copas de juveniles infantiles para incentivar el deporte y yo creo que ha sido una gran apuesta que está haciendo la presidenta para tener una Copa del Mundo como México la requiere. Y además, sí, somos el único país que tiene 3 Copas del Mundo. Vamos a ser el único país que va una presidenta mujer a inaugurar una Copa del Mundo. Y bueno, también hemos estado
ahorita que pones registrando desde el INPI la marca México Mundial 2026 para el Estado mexicano, para que solamente pueda utilizar la presidencia de la República en todo este proceso de lo que ha llamado el Mundial Social. Solo porque mencionaste tú los estados, pero veo que se están haciendo garras, perdón por la expresión, los panistas en Querétaro, se les está haciendo bolas el engrudo, y me llamó mucho la atención que ayer subiste una fotografía, por eso te quiero preguntar cómo están las cosas en Querétaro, doctor, con el secretario general de Morena allá en Querétaro, Alex Pérez, que creo que te visitó, tengo entendido, y me imagino que las pláticas son en torno a cómo precisamente se les están cayendo las cosas a pedazos a panistas, doctor. Sí, a ver, el tema con Querétaro es un tema, el desarrollo inmobiliario que hemos hablado, no ha tenido un control y esto ha generado fraccionamientos de lujo con todos los servicios apoyados por los municipios y zonas absolutamente marginales con asentamientos irregulares de corte popular. Segundo, el tema de hallazgos me parece relevantes, son datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero Querétaro, por incidencia registrada delictiva entre enero y noviembre del año pasado, nos encontramos en el sitio número 13 a nivel nacional. Esto pues, da por tierra la idea de que Querétaro es un estado seguro. Y cuando uno empieza a ver delito por delito, podemos ver cómo el feminicidio ha aumentado en 225% entre 2024 y 2025, cómo el narcomenudeo ha aumentado 47.28% entre 2024 y 2025, y como la extorsión también creció el 13.18%. Tenemos otros delitos como el acoso sexual, que también se incrementó en 4.87% en lo que va de la transición de 24 a 25. Parece ser que los acuerdos que tenían con los grupos delictivos se han roto, y esto me preocupa como queretano, y nos preocupa, y lo noto cada vez que estoy por aquí, hablando con todas las personas sobre el incremento de la inseguridad. Y creo que es algo que tenemos que voltear a ver, porque en los casos de delitos contra las mujeres y delitos de género, el promedio es 10 veces mayor que la tasa nacional. Entonces, es algo que no está funcionando, es la seguridad, y creo que esto es algo que de primerísimo orden para todas y para todos. ¿Y qué está pasando en Querétaro? En Querétaro el PAN va en declive, Morena va creciendo, la presidenta tiene una enorme aceptación, a diferencia del PAN, que el candidato del PAN, porque además no tiene candidatas mujeres, están planteando un candidato hombre, será definido por una sola persona, Mauricio Curi, a partir del esquema del dedazo. Y en cambio nosotros vamos a estar en un proceso, esperaremos a que se emita la convocatoria por parte del partido, pero en nuestro caso particular de Querétaro, pues hay varios compañeras y compañeros que estamos trabajando con el mismo objetivo, sacar el pan de la casa de la corregidora. Y en ese tenor, yo creo que es fundamental decirle al auditorio que en Morena su esquema de selección es a través de encuesta. Entonces son las queretanas y los queretanos quienes votarán a través de la encuesta quién debe ser el candidato o la candidata a la gubernatura, y bueno, por supuesto que es una definición que es mucho más democrática que una decisión unipersonal. Yo formo parte del movimiento desde hace varios años, que tuve la invitación para unirme a la 4T, y mi punto es que pues, yo estaré evidentemente donde la presidenta considera que deba estar, porque formo parte de su gabinete, pero bueno, por supuesto que no bajo la mano, primero, y segundo, lo que sí tenemos muy claro en la 4T, en Morena particularmente, es que necesitamos avanzar todos juntos en la construcción de una transformación para Querétaro. Yo no entiendo cómo no tenemos bienestar, yo no entiendo por qué no tenemos Sembrando Vida, no entiendo por qué ha habido tantas resistencias, cuando si vemos los datos duros,
la obra más importante que tiene Querétaro en este momento, el tren México-Querétaro, es un tren que está desarrollando el gobierno federal. Y de hecho el enlace, que va a ser el secretario de gobierno de Mauricio Curi, acaba de ser destituido de ese cargo de enlace. Y por otro lado, importante decirlo, se reciben más de 12,000 millones de pesos anualmente que se dividen en más de 496,000 personas de los distintos programas sociales del gobierno federal. Cuando a mí me preguntan qué implica el segundo piso de la cuarta transformación, es eso, es que la presidenta lo dijo muy claro en su informe, se disminuyó la pobreza de 51 al 38%. ¿Dónde fue a parar ese 13% de la población? Evidentemente a las clases medias. Lo que necesitamos es seguir ese proceso de ensanchamiento de las clases medias, y la propiedad industrial juega un papel fundamental para poder proteger la exclusividad de todas las creaciones que tenemos en el país. Y bueno, lo importante es que estas 1,122 patentes que te decía registradas en 2025 puedan llegar al mercado y puedan generar un desarrollo económico, que es lo que queremos desde la visión de la Secretaría de Economía. Antes de que te vayas, doctor, porque obviamente la gente tiene que saber lo que está pasando en Querétaro, pero debe también de saber que teníamos rato que no coincidíamos para conversar, y pensaba mucho en ti cuando nombraron a Cabeza de Vaca representante del PAN en el extranjero, y ayer que estuvo Lorenzo Córdoba junto a alias Patita de Molcajete Belauzarán, alias Don Cucaracho Acosta Naranjo, y todos estos, algunos de estos también amigos que visitan a Cabeza de Vaca, a lo mejor esperando la línea de Cabeza de Vaca allá en Estados Unidos. Dije, le tengo que preguntar a Santiago Nieto su opinión. ¿Cómo ves? ¿Quieren hacer un nuevo partido? Pero van y le piden que no sé si ayuda económica o línea política al panista en Estados Unidos, estos que quieren un nuevo partido político, Santiago. Lo primero que te diría es que de los panistas no me extraña, pero siguen decepcionando. Es clarísimo que cómo tienes a un hombre con órdenes de aprehensión, con una ficha roja, acusado de corrupción, ya con carpetas integradas no solamente a nivel federal, sino a nivel local, y lo haces tu representante ante Estados Unidos. Claro, por eso cuando fueron a Washington, este grupo de panistas, a hacer una rueda de prensa, llegó un periodista. O sea, ¿a quién le va a interesar la posición del Partido Acción Nacional cuando ni siquiera se toman en serio ellos, y simple y sencillamente por el flujo de dinero que viene de Cabeza de Vaca, le dan ese espacio? ¿Qué van a buscar? Pues por supuesto, seguramente llegar a ser candidatos plurinominales para poder tener la inmunidad constitucional. Pero bueno, lo cierto es que en este momento, pues está, en términos del artículo 38, fracción quinta de la Constitución, está suspendido sus derechos político-electorales y no podría ser candidato. Yo creo que, insisto, el PAN no entiende que no entiende, y precisamente por eso es cuando uno voltea a ver el mapa de la República Mexicana y ve que quedan solamente 4 estados gobernados por el PAN, y cuando estoy seguro que en el 27 pues estarán gobernando solamente 2, si bien les va. Entonces, oye, doctor, además aplicó la de García Luna, ¿no? El día que le presentan una denuncia, ese día lo nombran representante del PAN en el extranjero, así como cuando a Genaro García Luna lo estaban declarando culpable, le estaban buscando en el Poder Judicial anterior, el podrido, descongelar los bienes a la esposa, ¿no? Es una locura, y que la gente tiene que ver. No, y además sí se los descongelaron los bienes a la esposa de García Luna, pero ese es finalmente son los últimos coletazos del calderonismo, eso lo veo así, y Cabeza de Vaca va a terminar por caer, así como cayó García Luna. Entonces, no nos vayamos con la finta de que porque está en Estados Unidos y no ha sido detenido, todo va a caer en su momento. Y además, debo decir que la presencia de Ernestina Godoy en la Fiscalía General de la República da mucha esperanza, mucha tranquilidad, mucha confianza
de que se va a mejorar en mucho el sistema de procuración de justicia en nuestro país, y eso incluye también, por supuesto, las solicitudes de extradición de personajes que se han enriquecido con base del pueblo de México y que, pues, no, que tienen que regresar, simple y sencillamente, como decía el expresidente López Obrador, pues que regresen lo que se llevaron. Acéptame un chascarrillo. No sé si ya te diste cuenta que la Raki es formador de talento. Estuvo invitando a Roberto Gil Suárez y ahora sale como la nueva adquisición de Pablo Iriart para la Aurora, este nuevo medio, luego de que le dieron una patada, ya sabes dónde, en el Financiero. Increíble, Santiago Nieto, que estos personajes ven que se les están cerrando los círculos políticos y ahora van a lo mediático, no tienen, no tienen cara, la verdad, no sé cómo, pero bueno, ahí sigue. Esos personajes lo que van a buscar va a ser el fuero, y como no tienen ninguna posibilidad de hacerlo yendo a las urnas, lo que van a buscar es la representación proporcional, y el espacio mediático es precisamente para eso, para generarse un ánimo. Pero bueno, también pues hay que decirlo que hay ciertos procedimientos que se encuentran pendientes y que yo esperaría que se resolvieran rápido para evitar pues que este tipo de personajes llegaran al Congreso. Pero sí, la verdad es muy lamentable que se siga dando voz pues a personas que en realidad pues no están aportando nada, como el caso de Pablo Villar, a la discusión pública. El país se encuentra evidentemente polarizado, pero el tema central es que hoy el 72%, 78% apoya a la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, lo que tendríamos que preguntarnos es quién está equivocado. Y perdón, o sea, si hemos aumentado del 50, si Morena en estos meses ha aumentado a 10 millones de personas sus afiliados a nivel nacional, si en este momento la presidenta tiene niveles de aprobación que oscilan entre 70 y 78%, entonces, pues perdón, tantos millones de personas no podemos estar equivocadas. Entonces vamos por un buen camino, hay que seguir apoyando a la presidenta, y en el caso particular de Querétaro, seguir trabajando en pos de lo que queremos, que la cuarta transformación se instale en Querétaro y que de manera definitiva, y que bueno, ciertos programas sociales que hoy no han podido llegar se acerquen. Yo creo que la contienda es buena, esperaremos, en mi caso particular, esperaré pues estas dos variables que viene con la convocatoria, y bueno, por supuesto, pues yo formo parte del movimiento y estaré a lo que la presidenta considere. Pero lo que sí es un hecho es que tanta disparidad social en Querétaro, el hecho de que se ataque a los artesanos que venden las muñecas Lelé por parte de los inspectores municipales en la capital de Querétaro, el hecho de que el agua sea sectorizada a los sectores más favorecidos y no a los menos favorecidos, pues está generando un impacto en la sociedad, y bueno, pues eso es lo que nosotros queremos cambiar. Pero bueno, Esperemos que esa represión a los artesanos sea políticamente hablando el último clavito en el ataúd. Por eso están tan desesperados los panistas en Querétaro, porque saben que lo están haciendo mal y que la gente ya se dio cuenta. Estamos a un pasito de que llegue la cuarta transformación a Querétaro, Santiago Nieto. sí, la verdad es que sí, lo resumirían: ya se van, y en el 27, no importa quién sea el candidato o candidato, vamos a sacar al PAN de la Casa de la Corregidora. Bueno, pues estamos al pendiente del mejor posicionado, de precisamente lo que dice la gente, que es el doctor Santiago Nieto, titular del INPI. Lo digo yo, no lo dice él, lo digo yo, lo sostengo, y ya sabes que se te admira, se te respeta, y espero que nos veamos para tomarnos un cafecito muy pronto, doctor. Ah, claro que sí, encantado, Vicente. Pues Estamos un al abrazo, pendiente. y me despido del auditorio. Gracias, el doctor Santiago Nieto, titular del INPI, hablando con nosotros sin censura, tanto de lo que ocurre en Querétaro, de estos personajes
panistas con los que él se ha confrontado directamente y bueno, obviamente de la situación política, el entorno internacional y la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante estos retos.